Muy buenas para todos, reciban un cordial saludo. Les habla Luis Amado, estudiante de Filosofía de la Fundación Universitaria Católica del Norte. Este es un trabajo entregado al doctor Hernán Andrés Carmona en el curso Seminario de Lectura de Textos Filosóficos. Bueno, principalmente la idea de este trabajo es hacer una reseña crítica sobre textos filosóficos. Me permito leer el primer párrafo de la introducción. La presente actividad se desarrollará con el propósito de identificar las ideas centrales y secundarias de un texto filosófico escogido. A partir de aquí es importante evidenciar el contexto histórico y filosófico del texto. Luego se hace necesario reflexionar sobre la relevancia y aplicación del texto hoy en día, por lo cual haré uso de los métodos de análisis y estrategias interpretativas diseñadas para la comprensión profunda de los textos, que es la lectura filológica y la lectura hermenéutica. Lo primero, presentar al autor, este conocidísimo, famoso pensador filósofo ateniense Platón. Nació en el 427 a.C. Según muchos autores, su verdadero nombre Aristócles, y Platón su apelativo o sobrenombre debido a sus características físicas. Es el creador de la teoría de las ideas y hay mucho que comentar sobre él, pero a grandes rasgos podemos decir eso. El texto literario es precisamente la apología de Sócrates. Ya vamos a entrar en el tema para hablar propiamente de él. En cuanto a la relevancia, existen tres imperativos que son la introspección crítica, que refiere al examen concienzudo, la humildad intelectual, cuando Sócrates reconoce que ignora muchas cosas también, y la resistencia a la superficialidad. Tiene mucho que ver con la primera postura, que es indagar, que es explorar hacia adentro, que es lo que él siempre invitaba. En síntesis, podemos decir que la apología de Sócrates, este texto filosófico, gira en torno a la defensa de Sócrates ante el tribunal ateniense. Fue acusado de dos delitos principalmente: impiedad, que es no creer en los dioses y tratar de introducir unos nuevos dioses a la ciudad, y segundo, corromper a la juventud, que es básicamente inducir a los jóvenes por caminos de perdición según sus acusadores. En la sabiduría socrática, en base es a reconocer lo que ya les dije, a reconocer su propia ignorancia. Eso está basado en la filosofía de Sócrates. Por aquí vemos que entre otros temas está la misión divina, la virtud y la justicia como prioridad suprema, el bien es conocimiento. Son temas de los que trataba precisamente Platón a través de su maestro Sócrates, que es preciso decir de que este texto fue uno de los primeros escritos que él tuvo, y se entiende por tanto que es una copia fiel de las palabras, o lo más cercano a las palabras reales de Sócrates, y no que Platón haya desarrollado propiamente sus ideas filosóficas. Bien, entre los argumentos de Sócrates en la apología, cuando lo acusan de impiedad, que lo acusa propiamente Mileto, él argumenta lo absurdo de creer en cosas demoníacas y a la vez creer en los dioses. Aquí mira una contradicción, porque esto lo que lo acusaban desde creer y no creer en otros dioses, como quien dice, había una contradicción. Y acerca de la condena, pues Sócrates, bueno, me estoy adelantando demasiado, pero acerca de la condena, Sócrates se dirige a los jueces que votaron a favor de él, de que fuera absuelto, en cuanto que no había que temerle la muerte, porque era temerle algo que no conocemos. Bueno, seguidamente de esto, en el análisis de la apología de Sócrates, vamos a ver el texto como una fuente y una construcción histórica. A partir de aquí, hay que enfocarnos en la autenticidad, en la precisión histórica y el uso del lenguaje de Platón. Hay un argumento que presenta Platón, y como ya lo dije, es un fiel discurso de la defensa, propiamente dicha en las palabras de Sócrates. Como esta obra
proviene de los diálogos socráticos de juventud de Platón. Como les decía, se sugiere que es la enseñanza propiamente de su maestro. Una crítica filológica que podemos hacer en la apología, hay una apología también de Jenofonte, otro discípulo suyo, que ofrece una versión con otras variaciones, donde su estilo está más enfocado al discurso y al género como un ensayo histórico. Es decir, está enfocado en los detalles del juicio y en la actitud de Sócrates. Pero en Platón está más enfocado, este diálogo está más enfocado dentro de una profundidad dialéctica y dramática a partir del mismo discurso filosófico planteado por Sócrates. Un análisis retórico y lingüístico que podemos hacer acerca de la acusación de los tres principales, que son Meleto, Anito y Lincoln, sus principales acusadores, es que ellos usan la retórica para maquillar y para embellecer sus palabras ante el tribunal ateniense, pero realmente lo primero que dice Sócrates es que él no va a hacer uso de esta estrategia, sino que simplemente lo que le venga a su memoria, a su boca, va a empezar a hablar. Como estructura en el discurso de Sócrates es una estructura forense, donde se presenta una defensa, después unas acusaciones, una refutación de los cargos, y una propuesta de absolución si la hubiera. Finalmente condena también en este caso si la hubiera, que veremos más adelante que sí fue así. Bueno, en cuanto al significado trascendente del discurso, hay un argumento. Uno de los argumentos es corromper la juventud, y una interpretación hermenéutica que podemos hacer de ello es acerca de que Sócrates siempre procuraba hablar de la vida examinada. Y en sí, pues el discurso no es una defensa de su vida, sino realmente lo que vemos hermenéuticamente, que es una defensa de la filosofía como un estilo de vida, y que se hacía necesario para instaurar los procedimientos de vivir los atenienses dentro de una ciudad. El otro argumento de Sócrates presentado, él se comparaba con un tábano que molestaba al caballo. En este caso, en este símil, hacía referencia a que él molestaba a sus compatriotas, a los atenienses, en la forma en que los indagaba, en que los hacía ver cuáles eran sus errores, y los inducía muchas veces a cambiar de parecer, pero con las propias palabras de ellos mismos se dan cuenta en los errores de sus argumentos. Esto le causó muchas enemistades y también de ahí proviene el juicio. Se dice que el sacrificio de Sócrates era necesario y que muestra que la verdad es más valiosa que la vida. Y aquí Sócrates establece el deber moral aceptando una sentencia injusta propiamente. De hecho, Sócrates se niega a dejar su actividad incluso bajo la amenaza de muerte, y tampoco accede al exilio, porque prácticamente en palabras más, palabras menos, sería una vergüenza para él. Otro argumento es el temor a la muerte, que es una forma de ignorancia, decía Sócrates, porque es que realmente, ¿cómo vamos a temer a lo desconocido? Y aparte de eso, él decía, pueden haber dos cosas. Si después de la muerte no hay conciencia de nada, pues es una ganancia, porque es un descanso. Pero si después de la muerte podemos encontrarnos con seres conocidos y queridos, para él sería una de las mayores ganancias, ya que podría hablar, sentarse o hablar con sus contemporáneos filosóficos, que sería para él todo un honor. Entonces, dentro de una interpretación hermenéutica, Sócrates inaugura la actitud filosófica frente a la vida, al enfrentar su condena con serenidad sobre todo. Bien, después de todo eso y profundizar también en el texto, hay unas valoraciones personales en las que destaco que pues no es solamente un registro de una defensa legal, así no lo plantea solamente Platón, no es una defensa legal de su maestro, sino que se convierte en una obra maestra de la filosofía, de la ética y de la retórica, y enfatiza sobre todo la idea socrática de la vida examinada. Y él decía, Sócrates, una vida sin examen no merece ser vivida.
Bien, también hay unas comparaciones muy importantes con otros pensadores en diferentes temas, no los voy a tocar todos porque se nos extiende el video, pero podemos decir que acerca de la conciencia individual, Sócrates hablaba de una voz interior que él llama daimonion. No sé si muchas personas consideran de que él lo hacía en sentido figurado, o que era la misma conciencia de él. Creo que hasta algunos filósofos lo pensaban así, pero realmente para mí lo que he logrado investigar, lo que he logrado deducir, sí era realmente, sí creo en la postura de Sócrates, que él sí escuchaba una voz interior que lo guiaba, era un sabio. Entonces no podríamos estar más lejos de pensar de que no fuera así. Le decía daimonion no porque fuera un demonio, sino porque para los griegos en ese tiempo era una especie de espíritu también, un espíritu divino. ¿Con quién lo comparo? En este caso lo voy a comparar con Immanuel Kant, que él hablaba del imperativo categórico que recibe la razón pura práctica del individuo. Es decir, como para Sócrates, el daimonium le hablaba, para Kant había una idea y una obligación incondicional y autónoma que el individuo se pone a sí mismo. Esta es la idea, ¿sí? Que él mismo, con su interpretación moral y con su introspección, pueda decidir qué es lo mejor. Esto es lo que establecía pues Kant, entre otras palabras. Bueno, también hay otros autores del estoicismo, por ejemplo, que hablaron y que tenían mucha relación con Sócrates. Por ejemplo, Epicteto, que hablaba de la muerte y morir con esa templanza. También lo hablaba Séneca, con esa templanza que murió y con esa serenidad que murió Sócrates. Bueno, entre esos hay muchas cosas. Podemos decir que también en relación con las ideas de Sócrates a los problemas actuales filosóficos, podemos plantear lo que dice precisamente aquí. Hoy día tratamos de vivir unas vidas realmente no reflexionadas, y esto se debe al caos, a la información, a la sociedad de consumo, a la celeridad con que se crean las ideas, a la celeridad con que se quiere proveer, trabajar, y muchas veces con ayuda de la tecnología se da más énfasis al materialismo y a la superficialidad. Entonces Sócrates lo que invitaba era a examinarse uno mismo, a que, un ejemplo, cada día estemos propensos, ¿qué fue lo que hice bien en el día? ¿Qué fue lo que hice mal? ¿En qué puedo mejorar? ¿En qué fallé? Todas estas cuestiones. Entonces, realmente termino con unas conclusiones donde digo, me permito leer un párrafo por aquí al azar. En la sociedad altamente consumista y materialista, la apología nos invita a redefinir el éxito, estableciendo la vida como un valor superior a la sola supervivencia o a la acumulación material. Por lo tanto, el individuo tiene un deber moral esencial con la verdad y la justicia. Esto es precisamente a lo que invitaba Sócrates. Bueno, esto es a grandes rasgos la sustentación que está en el trabajo acerca de la reseña crítica de textos filosóficos. Ha sido todo un gusto, muchísimas gracias.